Con la Iglesia celebramos la Eucaristía en la fiesta de Don Bosco. Desde el comienzo de la Eucaristía, ¿qué le pedimos al Señor? Que coloque en nuestro corazón los sentimientos que de seguro habitaban en el corazón de Juan. Que nos mire con los mismos ojos de misericordia que lo miró a él. Que se enamore de ti, igual como se enamoró de Juan Bosco. Que te llame con el mismo timbre de voz, la misma alegría y el mismo deseo de escuchar tu respuesta. Y que tu respuesta sea: heme aquí, Señor, mándame a mí. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Que nosotros en esta Eucaristía podamos orar con poder y nuestra oración sea escuchada. Y que cada uno pueda desde ya colocar sobre este altar cualquiera sea tu intención. Y esa intención déjala allí con tu historia, con tu estilo de vida. Y a lo que ya has pedido, pide al Señor también: tócame con tu poder, sáname por tu misericordia. Llena de paz mi corazón y de la alegría que emana del Evangelio. Enséñame a trabajar por la justicia y por la paz. Y permite, Señor, que amándote sobre todas las cosas, te descubra mejor y más cercano en el próximo, en el prójimo, en el hermano. Y allí comience a servirte de manera tal que ese apostolado me sirva a mí para mi propia salvación y para salvar al otro conmigo. Edúcame, Señor, en tu palabra. Hermano, pídeselo tú al Señor en esta noche: edúcame en tu palabra, instrúyeme en tu palabra, bautízame desde tu palabra con el fuego de tu Espíritu Santo. Y luego, como bautizado, envíame a evangelizar a otros, a educar, a enseñar a otros, a atraer las almas hacia ti. Estamos en la fiesta de San Juan Bosco. Son tres grandes amores, entre otros, los que habitaban en el corazón de Juan: Jesús sacramentado, María auxiliadora y el Santo Pontífice. Amén de la juventud y de la niñez, y amén del plan de salvación de Dios. Esos eran sus grandes amores, y esos le acompañaban, y a esos él acompañaba también. Juan tuvo varios sueños proféticos y muchas visiones. No bastaría la semana entera para hablar de eso. Quizá de los más conocidos: un día vio una gran barca, y esa barca estaba capitaneada por el Santo Padre, por el Sumo Pontífice. Conclusión: esa barca es la Iglesia. Y vio esa barca en un mar tempestuoso, y a su alrededor muchísimas navecillas pequeñas. O sea, que en esa visión, en ese sueño profético, estabas tú en la barca de tu vida, formando parte de la gran barca de la Iglesia. Tú, bautizado, ya estabas allí en la visión de Juan. De pronto aparecieron un sinnúmero de naves enemigas, armadas de cañones poderosos. El ateísmo, la corrupción, la incredulidad, el secularismo, añade. Hoy día podríamos decir la confusión causada por la ideología del género, los falsos profetas del siglo XXI, vestidos como corderos mansos y son lobos rapaces, el secularismo y la indiferencia religiosa de tantos hermanos católicos incluidos,
los pecados dentro y fuera de la iglesia, los gobiernos corruptos de todos los colores, la pérdida de los valores y los principios morales, la destrucción del sacramento del matrimonio, del hogar y por lo tanto de la familia, el abandono de los hijos en más de una manera, la pobre educación religiosa que se está dando en las familias porque las familias están divididas, la falta de testimonio de vida personal de los padres para con sus hijos, los dioses falsos, sobre todo cuando el propio Dios falso de mi vida soy yo mismo, y en mi llenura de mí no cabe Dios en el plan de salvación. Y el pensamiento moderno. Cada quien es libre para hacer, decir, sentir y pensar lo que quiera, y eso está bien. Casi todo mundo lo aprueba. Así empezó la tremenda batalla en la visión de Juan Bosco. A los cañones enemigos se unen las olas violentas y el viento tempestuoso. Las naves enemigas cercan y rodean completamente la nave grande de la iglesia y a todas las navecillas pequeñas de los cristianos. Y cuando ya el ataque es inminente, es tan pavoroso que todo parece estar perdido, emergen desde el fondo del mar dos inmensas y poderosas columnas, dos pilares. Sobre la primera columna están las Sagradas Escrituras. Sobre la otra, la imagen de la Virgen Santísima. La nave del Papa y las navecillas de los cristianos se acercan a los dos pilares y se aseguran de ellos. Ya no hay miedo, no hay peligro de hundirse. Luego, desde las columnas sale un viento fortísimo que aleja y hunde las naves enemigas. Y en cambio, las naves amigas les arregla todos los daños que se le habían causado. Todo el ejército enemigo se retira derrotado. Y los cristianos, con el Santo Padre a la cabeza, entonan un himno de acción de gracias a Jesús sacramentado y a María auxiliadora. La Iglesia deberá pasar tiempos críticos y sufrir graves daños, pero al fin el cielo mismo intervendrá para salvarla. Después vendrá la paz y habrá en la Iglesia un nuevo y vigoroso florecimiento. Entonces podemos ver de cerca lo que decía la primera lectura de hoy. Así dice el Señor: y yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, como un pastor que sigue el rastro de su rebaño cuando se encuentran las ovejas dispersas. Así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las liberaré, sacándolas de todos los lugares por donde se habían dispersado. Hermano, si en esta noche santa tú pudieras abrir tu pecho de par en par, levantar tu voz al Señor y decirle: heme aquí, yo soy la oveja perdida. Yo andaba por los apriscos, por los barrancos. Yo he caminado por el mundo del pecado y me he prostituido de más de una manera. Señor, mírame a mí con ojos de misericordia. Es por mí, soy yo quien tiene que acercarse a esos pilares, volver a la lectura de la palabra de Dios, tocar el manto de María Santísima y pedirle que me auxilie arropándome en la misericordia de su Hijo el bien amado. Hermano, preséntate esta noche sin temor ante el Señor de la misericordia como la oveja que necesita misericordia, que necesita de Dios.
y de una vez dile a tu Dios cuáles son tus barrancos. ¿Qué hacías en la distancia lejos de Dios? Desnuda tu alma completa, sí, soberbio, egoísta, vanidoso, hipócrita, mentiroso, haciendo juicios, criticando, levantando calumnias, jugando a la infidelidad, maltratando a la familia, jugando a los dioses falsos y haciendo tantas porquerías con mi vida que olvidé que yo soy el Hijo amado de Dios. El Señor sale a tu encuentro, viene por ti, quiere liberarte. Tú eres parte de la visión de Juan. Tienes que acercarte a los pilares que te presentó esa visión. Tienes que subirte a la barca que capitanea el Santo Padre, el Sumo Pontífice. Tienes que oír la voz de Dios a través de Francisco. Y en el ejército del Santo Padre venceremos por el poder del Espíritu Santo al demonio, al mundo y a la carne, que son los enemigos del alma. Estimamos que la visión de los pilares es muy actual. Corresponde a la visión de su santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II, visión para la Iglesia. Y nosotros, tú y yo, debemos ser fieles a esa Iglesia y al mandato del Santo Padre. Uno de esos días, el 4 de junio de 1887, pocos meses antes de la muerte del Bosco, la Virgen lo reprende en silencio. Y hay que ver y entender por qué fue esa reprimenda. He visto a Nuestra Señora, la Virgen María, en un sueño, y me ha reprochado mi silencio acerca del buen uso que se debe hacer de las riquezas. Entre otras cosas me dijo que muchas almas se condenan por faltar contra el 6º y el 9º mandamiento, pero que hay también muchas otras que se pierden por haber hecho mal uso de las riquezas. Y se quejaba ella de que los sacerdotes no se atreven a hablar de este argumento desde la cátedra sagrada. Don Bosco había hablado mucho y muy fuertemente acerca de la gran responsabilidad de quien no le da un fin social a sus riquezas. Claramente había dicho a los ricos en sus conferencias: si ahora no das voluntariamente parte de tus riquezas a los necesitados, un día las tendrás que dar obligado por el puñal que te pondrán enfrente. Den mucho antes de que los pobres lleguen al límite de su capacidad de aguante y les vengan a exigir con violencia lo que deberían haber repartido de buena gana y por puro amor de Dios. Y él deseaba escribir un libro acerca de la gran responsabilidad que tiene cada uno de hacer de sus riquezas algo que redunde en bien de todos. Pero muchos le decían que él era muy exagerado en ese respecto y que no convenía hablar de estos temas. Y él nunca escribió ese libro. Después de este sueño, llamó a un sacerdote conocido y querido y le pidió que escribiera una obra acerca de este tema tan importante. Poco después apareció un libro de dicho sacerdote bajo el título de Al paraíso por medio de las riquezas. Don Bosco siempre creyó en la frase de Jesús: den limosnas según sus posibilidades y todo será para provecho de sus almas. Por eso nos cantaba así el salmo de la misa de hoy: el Señor es mi pastor, nada me falta.
entonces, hermano, puedes darte el lujo de vivir en el abandono total de todas las riquezas pasajeras de este mundo, sin apego ninguno. Porque a lo único que tienes que pegarte y apegarte es al amor de Dios. Y teniéndolo como baluarte de vida, desde el amor de Dios y amando a los hermanos, trabajar con fuerza para educarte y para educar a nuestros niños y jóvenes. Y sin hablarles demasiado de Dios, sin exagerar la idea de Dios, sin ningún tipo de fanatismo. Vivir tanto y también el amor y la misericordia de Dios que de ti tenga que decirte que quien te mire pueda ver a Dios. Díselo tú al Señor en tus propias palabras. Señor, que quien me mire te vea. Para que también en ti se cumpla lo que decía la segunda lectura de hoy. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres, que su mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca, nada te preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, y con acción de gracias, sus peticiones serán presentadas ante Dios. Hermano de una, convierte tu vida en una alabanza perenne al cielo, para que viviendo otra vez como el Hijo amado de Dios, heredes la herencia que como hijo te pertenece, la salvación de tu alma, el reino de los cielos. Para el 3 de abril del 1887, así habló don Bosco. Anoche vi en sueños los castigos que esperan a los pecadores. Y lo que vi es tan terrible que si los que me oyen pudieran verlo, o se dedicarían a una vida santa, o saldrían huyendo llenos de susto. Primero oí un estruendo y un griterío como los que sienten cuando hay un terrible terremoto. Luego vi un enorme horno con muchos que ardían y lanzaban lastimosos quejidos. Y una voz me dijo: muchos se dedican en esta tierra a todos los goces y después padecerán horribles sufrimientos. Luego vi allí sufriendo a muchas personas horrendamente deformadas. Y esos eran de los nuestros. Y al verlos sufrir tanto y oírles tantos lamentos, exclamé: pero ¿no habrá algún modo de que paguen sus pecados y no tengan que venir a sufrir tantos tormentos? Y una voz me respondió: que paguen sus pecados con plata y con oro, con limosnas a los pobres, pero también y sobre todo con otra plata y otro oro mucho más preciosos: las oraciones frecuentes, las confesiones, las comuniones fervorosas servirán mucho para librarse de los sufrimientos que esperan a quienes viven cometiendo pecados. Don Bosco se despertó muy angustiado y lloraba al narrar este sueño. Allí vio destinadas a muy terribles castigos a muchos de sus amigos que manchaban sus almas frecuentemente con el pecado. Afortunadamente, la voz del cielo le anunció unos modos prácticos para liberarse de aquellos castigos: orar, dar limosna, recibir con fervor y frecuencia los sacramentos de la Santa Madre Iglesia Católica, especialmente el sacramento de la Eucaristía. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Si la sal se pone sosa, ¿con qué la salarán?
ya no sirve más que para tirarla en la calle y que la pisateen los viandantes. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte, ni se enciende una vela para meterla debajo de la cama, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los que están en casa. Así reza el Evangelio de hoy. Tienes dos opciones, hermano. O entregamos nuestra vida al pecado, y eres libre para hacer eso si quieres. Pero Bosco te dice hoy que te espera una eternidad de tortura. O de una, te entregas al amor de Dios y te haces sal y luz. Sal para dar sabor a Cristo, luz para alumbrar el camino de Cristo a los demás. Simple, llana y sencillamente, en esta fiesta tienes que pedirle al Señor: yo quiero tener en mi corazón esos tres grandes amores. Yo quiero amar las Sagradas Escrituras y a María Santísima como los pilares donde quiero anclar mi barca. Yo quiero desnudarme de mí mismo para revestirme con tu gracia y con tu poder. Y yo quiero en todos mis sueños soñar contigo, para que tú seas norte y guía de mi existencia y nada ni nadie pueda apartarme de ti. Hermano, habla con Dios. Vamos a pedir que bendiga a las hermanas salesianas, les multiplique las vocaciones, les dé tres regalos maravillosos: la conversión diaria, la perseverancia hasta el final y la santidad, la corona de la victoria. Vamos a pedir por los salesianos cooperadores y por este ministerio de música, que Jesús toque hoy sus corazones, sus casas, sus familias, que los inunde de su amor y que puedan seguir siendo sal y luz. Vamos a rezar por estos hermanos de los Boy Scouts y quienes los dirigen, para que en ese lugar santo donde se reúnen puedan mamar del mismo Juan Bosco el deseo por la educación cristiana, por educarse y educar a otros, y que su sí en el servicio sea el mismo sí del oratorio de Juan Bosco, teniendo a Dios por guía, que no desviemos nuestro paso y que si caemos nos levantemos en la garantía de que Dios está con nosotros y de nuestra parte. Vamos a orar por esta parroquia y por sus sacerdotes y por cada feligres, y que cada matrimonio presente experimente el paso de Dios por su vida. Vamos a pedir que febrero amanezca trayendo la paz. Díselo tú: Señor, que ya cesen los temblores de tierra, que no nos amenace un maremoto. Señor, abraza esta isla contra tu pecho, guárdala en tu corazón, pon tu mano poderosa allí donde tiembla y haz que solamente temblemos ante tu presencia y por puro amor. Señor, apacienta este rebaño. Esta isla por años ha sido un rebaño favorito para ti, nos has cuidado de manera particular. Que febrero, el mes del amor y la amistad, nos traiga tu amor derramado en bendiciones, nos haga más amigos a todos y podamos levantarnos y salir de toda esta cosa mala que nos está cubriendo. Señor, queremos y merecemos un mejor gobierno. Enséñanos a votar a conciencia. Queremos y merecemos una mejor iglesia. Enséñanos a ser mejores cristianos. Queremos y merecemos mejores familias. Enséñanos a ser fieles, a amar con tu corazón, a respetar los valores y los principios morales y educar a nuestros hijos para ti. Si podemos hacerlo de esa manera, solamente quedaría un pensamiento por decir: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás
vendrá por añadidura. Que así nos ayude Dios. Con la Iglesia